Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Cintia Leoni. Soy licenciada en producción de bioimágenes de la Universidad de Buenos Aires. Desde que inicié mi carrera dentro de lo que es la radiología, ya sabía más o menos por dónde iba a ir la elección de, de la técnica diagnóstica, así que elegí la hemodinamia allá por el 2009 y de ahí fue un progresar dentro de la rama de la medicina de la radiología que había elegido. Así que bueno, hoy agradezco a las autoridades de Fardit que me hayan invitado a este congreso para poder compartirles y hablar un ratito con ustedes acerca de lo que para mí significa la hemodinamia, de lo que es como técnica diagnóstica y terapéutica, y del rol que desarrollamos nosotros como técnicos y como licenciados dentro de la sala de hemodinamia. Así que bueno, sin más, vamos a empezar. En primer lugar, les voy a compartir los objetivos que me motivaron a armar esta charla para compartir con ustedes. Descubrir la hemodinamia como una técnica diagnóstica y terapéutica interdisciplinaria. Descubrirla como lo que es. A mí me llamó la atención desde el principio que no solamente podíamos hacer un diagnóstico, sino que aparte podíamos hacer el tratamiento en ese momento, ¿sí? Al momento del estudio, y que claramente requiere de varias disciplinas, no solamente el previo de la hemodinamia, sino que el durante, el transcurso del estudio. Entender la importancia de nuestro rol como profesionales dentro de la sala y lo fundamental de la formación profesional. Se ha quebrado de un tiempo a esta parte esa distancia que mantenían entre el radiólogo y el médico, acercando y estrechando más esa distancia, entonces se nos permite muchas veces, con el conocimiento adecuado, participar y opinar dentro de lo que son los estudios diagnósticos, dentro de lo que son los estudios terapéuticos. Conformamos parte de un equipo de trabajo, ¿sí? En donde la suma de varias ideas contribuye a un fin común que es el bienestar del paciente. Pero para eso requerimos una formación, y esa formación es muy importante, y la actualización. Al ser la hemodinamia una rama de la radiología bastante nueva, hace muy poquito se cumplieron 46 años de la primera angioplastia, es una rama bastante nueva de la radiología que avanza y evoluciona permanentemente, entonces uno tiene que mantenerse dentro de esa formación. Y como último vamos a evaluar un caso clínico en donde les voy a mostrar, donde vamos a ver reflejado el trabajo multidisciplinario que nosotros hacemos dentro de la sala como equipo de hemodinamia. Bien, vamos a definir la hemodinamia como el movimiento de la sangre dentro de los vasos, dentro de todo lo que es el aparato cardiovascular, ¿sí? ¿Cómo vamos a poder nosotros estudiar ese movimiento de la sangre? A través de la opacificación de los vasos, ¿sí? Vamos a inyectar un medio de contraste en base a yodo, ¿sí? A través de una pequeña punción que hacemos en una arteria, puede ser una arteria radial o femoral, ahora vamos a ver eso. Y a través de unos catéteres llevamos ese medio opacificante, ese medio de contraste, a la arteria que queremos estudiar o al vaso que queremos estudiar, y a través de un angiógrafo, que es un equipo de rayos X, podemos ver en tiempo real cómo transcurre la sangre dentro de ese vaso. Para esto vamos a requerir claramente una formación continua, una formación de base en lo que es la profesión como radiólogos y como licenciados, y la formación en la elección que hemos hecho, en el campo en donde vamos a desarrollarnos. Esto es no solamente para la hemodinamia, sino para cualquier campo que nosotros tengamos que elegir de la radiología. La formación continua y esa formación profesional es importantísima, porque eso va a contribuir a poder colaborar con el equipo de trabajo al momento de hacer un diagnóstico o desarrollarnos dentro de la técnica elegida. Y claramente la hemodinamia va a requerir, previo a la llegada del paciente a la sala, estamos hablando de estudios de alta complejidad, y durante el estudio y el posterior claramente, formar parte de un equipo de trabajo multidisciplinario, ¿sí? Las salas de hemodinamia a veces se componen de diferentes personajes, pueden ser dos licenciados y un médico, un enfermero, puede haber una instrumentadora quirúrgica, un anestesista. Todo ese grupo de trabajo une sus conocimientos, ¿sí? Su formación común, y la pone al servicio del paciente para lograr estudios realmente diagnósticos y procedimientos terapéuticos exitosos. Ahora bien, ¿de qué dependerá
formar parte de este equipo de hemodinamia? En primer lugar, la correcta formación académica en anatomía y fisiología. Conocer cada uno de los vasos, cada una de las arterias que forman parte de este sistema cardiovascular y qué órganos irrigan. Porque sin el conocimiento adecuado de la anatomía es muy difícil poder dedicarse no solamente a hemodinamia, sino a cualquier rama del diagnóstico por imágenes, porque claramente nuestra función es ofrecer correctas imágenes anatómicas. Y dentro de ese conocimiento anatómico es muy importante conocer la fisiología, cómo funciona. Si nos vamos a dedicar a estudiar el sistema cardiovascular, ¿cómo funciona el sistema cardiovascular? ¿Cómo funciona el corazón, que es la bomba de todo? ¿Sí? ¿Cómo funciona o qué objetivo tienen las arterias carótidas? Entonces es muy importante la formación anatómica en todas las ramas y la formación fisiológica. En hemodinamia, más aún. Correcta formación de la disciplina elegida. La hemodinamia no solamente se basa en anatomía y fisiología, sino también tiene todo un mundo de materiales, de cosas que necesitamos usar para poder lograr, catéteres, introductores, elementos con los que medimos la presión intraarterial del paciente, valores que necesitamos saber, por ejemplo, normales de presión, de frecuencia cardíaca, una formación integral que nos va a permitir estar dentro de la sala, no solamente brindándole al médico una imagen correcta, sino logrando la participación dentro del estudio, monitorizando al paciente, teniendo en cuenta cómo está el paciente, pudiendo alcanzarle y colaborar con el médico al ayudarlo en la acción de los materiales correctos para el estudio que se está realizando. Actitud de crecimiento y formación continua. Esto es muy importante, porque si uno piensa que ya estudió, hizo el curso de hemodinamia, tiene la buena base de la universidad o del instituto donde se haya formado en anatomía y fisiología, y piensa que con eso le alcanza para desarrollarse dentro de la sala de hemodinamia o de cualquier servicio de radiología, está errado, porque la formación tiene que ser continua. Continuamente hay avances, no solamente en las disciplinas de la radiología, sino que en la medicina, en la patología de los pacientes. No todos los pacientes son iguales. Entonces es muy importante las ganas que nosotros tengamos de crecer en lo que hemos estudiado y formarnos continuamente como este congreso, donde compartimos un montón de colegas eh, con ustedes lo que nosotros nos hemos formado y hemos tenido como conocimiento, nos va nutriendo de todo. El que nos dé una charla sobre tomografía, angiotomografía, angioresonancia, y todo forma parte de la formación continua que necesitamos para ser parte de un equipo de trabajo, y no solamente del equipo de trabajo de hemodinamia. Pensar y entender al paciente como un todo, contemplando todos los aspectos que lo han llevado a la sala de hemodinamia. Un paciente que llega a la sala de hemodinamia con un problema cardiológico, por ejemplo, no es un paciente cardíaco y se terminó ahí. Hay que empezar a pensar en el paciente como un todo, ¿sí? Hay que hacer una anamnesis del paciente, hay que saber los antecedentes familiares, los antecedentes personales, si tiene, si es tabaquista, si tiene todos los factores de riesgo cardiovascular. Hay que hacer como una pequeña investigación dentro de ese paciente y tomarlo como un todo. Entonces hay muchas cosas que están fallando y que esas cosas han contribuido a llevarlo a la sala de hemodinamia o a generar una patología dentro de lo que es el sistema cardiovascular y puntualmente el corazón. Entonces, no solamente hay que tomar esa parte, sino que hay que evaluarlo como un todo. El estrés, las condiciones de trabajo, todo forma parte de la vida del paciente y todo influye en ese diagnóstico que vamos a hacer que lo ha llevado a esa patología cardiovascular. Ahora bien, la función propia del radiólogo, obtener las mejores imágenes diagnósticas, teniendo en cuenta la radioprotección de todos los integrantes de la sala y del propio paciente. Nosotros somos los encargados, estamos trabajando con radiaciones ionizantes
y sabemos que las radiaciones ionizantes tienen consecuencias adversas en la salud de los seres humanos, no solamente del paciente, sino de los integrantes del equipo que lo conforman. La formación en radiología es muy importante, la formación en radioprotección es muy importante. Entender qué es lo que hace cada parte del equipo. Como radiólogos tenemos que saberlo. Cómo es la formación de rayos X, quién va a recibir la radiación directa, cómo nosotros nos vamos a irradiar, qué tipo de radiación vamos a recibir, cuáles son los elementos que nos protegen de esa radiación. Controlar que esos elementos de protección sean usados de manera correcta y guardados de manera correcta para que no se arruinen. Tener en cuenta el hecho de motivar el uso del dosímetro, ¿sí? Que es el que nos permite medir la radiación que estamos recibiendo. Y con respecto al paciente, claramente se evalúa siempre si es necesario hacer el estudio, porque no solamente lo vamos a irradiar, sino que también nos vamos a meter adentro de su cuerpo y vamos a inyectar un material de contraste. Pero fuera de ese cuidado, que lo que primero hay que hacer es todo lo que beneficia al paciente, hay que tener cuidado con el tema de la radiación y más en la sala de hemodinamia, donde el que activa el equipo, ¿sí? Es el médico con un pedal. Así como en una sala de radiología convencional se aprieta un botón y se realiza la radiografía, se activa el tubo, la diferencia de potencial, salen las de rayos, dentro de la sala de hemodinamia, esa activación del tubo, ¿sí? Esa diferencia de potencial y esa formación de las primarios de rayos, lo realiza el médico cuando presiona el pedal. Y trabajamos con fluoroscopía continua. El intensificador de imágenes, que es el que está abajo, ahora lo vamos a ver, recibe esa radiación que atraviesa el paciente y la convierte en una imagen que se ve en un monitor en tiempo real. Que eso fue lo que a mí me fascinó de la hemodinamia, ¿sí? Entonces, tratar de que el paciente reciba la menor cantidad de radiación posible, ¿sí? Cuidando, acercando el intensificador, por ejemplo, al pecho del paciente, evitando las oblicuas y perfiles. Hay varios puntos y tips de la radioprotección del paciente. Comprender signos y síntomas de alarma y estar preparados para actuar en consecuencia. Dentro de la sala de hemodinamia, al ser un estudio invasivo, al paciente venir con una ansiedad porque no sabe lo que se le va a hacer, porque sabe que no es una radiografía, porque sabe que es un estudio de alta complejidad, hay consecuencias negativas que pueden llegar a surgir por parte del estudio, ¿sí? Fuera de la ansiedad que pueda llegar a generar el paciente, que le pueda llegar a subir la presión arterial por esa ansiedad misma, puede ser alguna alergia al medio de contraste, puede, puede hacer una lipotimia por la ansiedad que tiene. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es estar preparados para actuar en consecuencia a esos efectos adversos. Y eso nos lo da la formación en la disciplina elegida, ¿sí? En hemodinamia nos formamos y preparamos para eso. Estamos preparados para ver y observar todo el tiempo al paciente y el monitor. Sabemos si hace una bradicardia, que es una baja en la frecuencia cardíaca, una taquicardia, que es una suba en la frecuencia cardíaca, si hace una alergia, porque puede salirle ronchita si es una alergia cutánea, si al paciente le falta el aire y puede ser que esté haciendo una alergia más grave al medio contraste. Entonces tenemos que saber qué le está pasando y estar preparados para actuar en consecuencia, siempre bajo la supervisión médica, pero inyectándole los remedios que sean necesarios o utilizando las maniobras que sean necesarias para subsanar ese inconveniente que se presentó durante el estudio. Tener la capacidad de escucha y aprender de cada integrante y compartir conocimientos adquiridos para el fortalecimiento del equipo de trabajo. Sabemos que es un equipo el que trabaja con un fin común. En hemodinamia no se puede trabajar solo. No es que el médico viene solito, hace el estudio, se mueve la mesa, inyecta material, no. Hemodinamia está conformado por un equipo de trabajo y cada equipo de trabajo tiene una función particular. Pero aún así, dentro de su función particular, es necesario, es necesario el aporte de todos para poder lograr un fin común correcto, llegar a un buen puerto que es optimizar la salud del paciente, en este caso, ¿sí? Entonces es importante que todos colaboren con los conocimientos. El enfermero me puede decir a mí como radiólogo cómo puedo colocar una vía al paciente, cómo puedo administrar una medicación, cómo
puedo agarrar una información o pescar justamente un conocimiento del médico hemodinamista, del enfermero, del anestesista, de la instrumentadora quirúrgica. El permanente y el constante cambio de información nos fortalece como equipo de trabajo y nos ayuda a trabajar mejor en equipo con otra vez el beneficio de ayudar al paciente. Conocer la función de cada uno de los equipos de trabajo y estar listos para poder suplir la función ante cualquier eventualidad. Si bien, como les decía anteriormente, cada uno tiene su rol, la enfermera de administrar la medicación, el radiólogo de mover el equipo por ahí y de estar atento al carro de paro o al desfibrilador, el anestesista atento a... Cada uno tiene la función bien establecida en caso de que el trabajo de la sala sea un trabajo normal, transcurra normalmente, o en caso de que se presente alguna complicación. Pero lo que tenemos que saber es que en caso de que uno de los integrantes del equipo no esté o falte o se ausente en ese momento, poder suplir esa función. Yo sé qué hace mi compañero de trabajo. No puedo suplir la función del médico, por ejemplo, pero sí puedo suplir la función de mi compañero de trabajo. Y entre todos, lograr el bien del paciente. Reconocer y respetar cada uno de los integrantes del equipo, entendiendo que sin el aporte de todos el trabajo no sería posible. El equipo de hemodinamia también comprende no profesionales, como es la secretaria, como es el personal de maestranza, el personal que nos trae las sábanas, el personal de farmacia que nos administra los medicamentos. Entonces, no son puntualmente parte del equipo de trabajo dentro de la sala, pero sí son parte del equipo de trabajo diario, porque nos proveen de cosas que necesitamos. La secretaria cita al paciente, el farmacéutico nos trae las cosas para poder trabajar, la gente de ropería que nos alcanza las sábanas, la gente de maestranza que nos ayuda a la higiene de la sala entre paciente y paciente y nos ayuda a mantener todo organizado. Entonces, cada uno de esos personajes que intervienen dentro de un servicio de hemodinamia tiene una función y esa función es respetable, ¿sí? Y tenemos que entender que sin el aporte de esa persona no es posible el trabajo común. Sin el aporte de la secretaria que ha citado al paciente, que le ha dado la preparación, que lo ha recibido, que le ha hecho el ingreso al sistema y demás cosas, no podríamos nosotros tratar y atender a ese paciente. Y entender la parte donde he estado en un montón de charlas acerca de la hemodinamia y siempre me ha quedado esta cosa de que siempre hablamos de cómo hacer los estudios, siempre hablamos de la importancia de la formación profesional, siempre hablamos de un montón de cosas y nos estamos olvidando muchas veces de lo que nosotros podemos brindar como personas al paciente que viene a confiarnos esa, su salud, esa situación por la que está pasando. Entonces, entender, comprender y contemplar la situación del paciente como persona que confía en nosotros como profesionales. Los pacientes que vienen al servicio de hemodinamia vienen cargados de angustia, cargados de ansiedad, porque más los que tienen problemas coronarios, ¿no? Y nosotros tenemos que saber cómo contener esa situación. Tratar de ser profesionales, claramente, pero también tratar esa parte humana que es muy importante. Muchas veces nos dicen que no hay que involucrarnos con los pacientes. En hemodinamia es muy difícil porque hablan los pacientes, no es que uno le pregunta. Entonces el paciente te cuenta que tiene a su hijo, que tiene a su mamá afuera, que está ansioso porque a veces los pacientes son 60 años y las madres tienen 90. Entonces, la ansiedad de que qué le va a pasar a la mamá, si a él le pasa algo, o el hijo que está afuera esperando a la mamá que tiene un problema coronario, puede ser un infarto o una oclusión, o esa ansiedad, poder y esa angustia al paciente, poder comprenderla, poder tratarla, poder contener a ese paciente para que toda esa ansiedad apaciguarla, ¿sí? Tratando de comprenderlo, de explicarle lo que le va a pasar, de estar atento a sus necesidades y de brindarle lo mejor de nosotros como profesionales y como personas, ¿sí? Eso me parece un ítem muy importante porque sin el paciente nosotros no teníamos trabajo, básicamente. Sin ese paciente que viene a confiarnos su salud,
nosotros no tendríamos trabajo. Entonces, me parece un punto muy importante para resaltar el tema de la contención y la preocupación por ese paciente. ¿De quién va a depender formar parte de un equipo, no solamente de hemodinamia interdisciplinario, multidisciplinario, de un centro de diagnóstico? Y va a depender de cada uno de nosotros, básicamente de lo que nosotros pongamos para estar ahí. Ahora bien, ¿qué hacemos en la sala de hemodinamia? Era lo que les contaba antes, angiografías. Estudiamos todos los vasos del cuerpo gracias a la opacificación a través de un medio de contraste de esos vasos que queremos estudiar. Puede ser cerebral como la primera imagen, la segunda imagen es el estudio de los miembros inferiores y del abdomen, acá tenemos las arterias coronarias y acá tenemos un brazo, de las arterias que forman parte de un brazo. No tenemos límite, no tenemos límite para el estudio de los vasos, siempre que el paciente lo necesite, esté justificado. Cada estudio del servicio de hemodinamia está justificado, porque es un estudio invasivo, entramos por un agujerito que ahora les voy a mostrar, entonces hacer un estudio invasivo tiene que estar justificado, tiene que traer algún estudio previo, como puede ser algún ecodoppler, alguna angiotomografía, electrocardiogramas, tiene que traer el por qué, la orden médica justifica de por qué tengo que hacer un estudio hemodinámico. No hay otro método diagnóstico a través del cual solucionarle este problema al paciente y probablemente no lo haya. ¿Sí? Bien. ¿Con qué lo hacemos? Esto es lo que yo les hablaba del equipo. Esto es una sala de hemodinamia típica, es una sala de hemodinamia de mi equipo de trabajo intervascular en el Centro Gallego, que estamos a cargo del doctor Horacio Maffeo. Entonces acá trabajamos nosotros, es una de las áreas de trabajo nuestras. Es similar, las áreas de hemodinamia son todas similares, los contenidos son similares y el tamaño tienen que ser grandes porque en procedimientos que son que requieren más personal y más ayuda de otros profesionales y otras disciplinas, como por ejemplo el cambio de válvula aórtica tras catéter, que lo vamos a ver más adelante, si Dios quiere, y me vuelven a convocar o a través de otro profesional, ¿sí? Dentro de este congreso que nos hable un poquito de lo que es el cambio de válvula, o en caso de endoprótesis, ¿sí? Necesitamos cirujanos, necesitamos más gente que nos colabore para llegar a ese buen fin y a ese buen puerto. Entonces, por acá lo que tenemos es el equipo, tenemos una mesa en plano flotante, para los que no lo conocen, acá tenemos el mando, que es el rey de la sala, porque trabajamos nosotros, claramente. Por acá abajo, que ahora no se ve, va a estar el pedal, donde se activa el equipo de rayos. Estos son los monitores, donde vamos a ver la imagen en tiempo real, el monitor para el paciente. Y este que está acá es el intensificador de imágenes. Esto es un arco, fíjense que es una C, aquí abajo está el tubo, entonces cuando el médico aprieta el pedal se activa la diferencia de potencial y la formación del haz, y los rayos que atraviesen a ese paciente van a ir a este intensificador de imágenes de acá, que tiene como una pantalla de celso iodado, ¿sí? Como las placas de rayos, ¿sí? Pero en vez de revelarlo, va a tener adentro unos fotocátodos que van a ser como pas de enfoque, que van a llevar esos electrones y lo van a transformar en una imagen digital. Para mí es fantástico, quedé asombrada cuando leí el funcionamiento de los angiógrafos, y ahí fue cuando decidí la profesión realmente, ¿no? El ver el tiempo real, una imagen es increíble. También forma parte de la sala una mesa de anestesia, una mesa donde trabajamos y armamos toda la mesa estéril, y el carro de paro y el cardiodefibrilador, que es fundamental en nuestro trabajo. Por fuera tenemos la sala donde trabajamos, cuando no estamos dentro de la sala, es una sala de procesamiento, ¿sí? Dentro de esta sala procesamos las imágenes, podemos tomar mediciones, sustracciones, podemos hacer fotos de las imágenes, mostrando alguna patología, podemos hacer aclaraciones dentro de ellas, y está en esta sala el resto del personal que no está trabajando en el momento de hacer los estudios. Entonces sirven de soporte en caso de que pase algún evento desafortunado. Esto es un vídeo plomado a través del cual se puede ver adentro de la sala, ¿sí? ¿Por dónde vamos a acceder para ver todos estos estudios? Tenemos dos vías de acceso que son de excelencia, la vía radial y la vía femoral. Cada una tiene sus beneficios y sus complicaciones. La vía radial, entramos por la arteria radial, la palpamos, la punzamos y demás, pero es una arteria más chiquita que por ahí provoca un poco más de espasmo y a veces se hace un poco más complicado, pero ciertamente para el paciente es
más beneficiosa porque requiere menos, menos reposo, ¿sí? Está un poquito trabado esto, vamos a ver que funcione. La técnica que tenemos de acceso es la técnica de Seldinger. Ven, inyectamos una pequeña cantidad de anestesia subcutánea en el paciente, en el lugar donde palpamos la arteria radial, con un catéter Avocat 20. Vamos a punzar esa arteria, vamos a esperar la salida del flujo a presión que se encuentra dentro de la arteria, y ahí ya empezamos con una cuerdita, que es una cuerda de piano, una cuerdita que nos va a servir como guía para el acceso arterial. Vamos a pasarla a través de ese Avocat, el metal ya lo sacamos, ¿sí? Queda el alma, que sería de metal, ya lo sacamos, queda lo que conforma el catéter, el plastiquito. Y agrandamos un poquito más ese agujerito para la punción, y a través de ahí vamos a colocar un introductor, que es el que nos permite, ¿sí?, pasar los catéteres a través de él para poder llegar a los diferentes vasos que debamos estudiar, ¿sí? Fíjense cómo el médico se toma todo el trabajo, es un acceso rápido, ¿sí? Hay que hacerlo con muchísimo cuidado. Para esto todo el paciente ya está estéril, ya esterilizamos la zona de punción y cubrimos al paciente con todas sábanas estériles, ¿sí? Equipos estériles. A través de esta valvulita que se ve ahí en el medio, es por donde vamos a acceder al cuerpo del paciente con los catéteres. Acá tenemos el acceso femoral, que es el otro acceso del que les hablaba, ¿sí? Punzamos la arteria femoral, palpamos la espina ilíaca anterosuperior, la sínfisis del pubis, 3 traveses de dedo por debajo de esa línea imaginaria, tenemos la arteria femoral en el medio. Técnica es el Dinger igual, inyectamos lidocaína sin epinefrina como anestésico local, subcutáneo, agrandamos el acceso para poder pasar el introductor, y ahí ya nos queda la vía femoral y el acceso femoral a través del cual podemos acceder al cuerpo del paciente, ¿sí?, para estudiar cualquiera de las estructuras anatómicas que tengamos que estudiar, ¿sí?, vasculares. Acá lo que se ve que, bueno, saca el dilatador, se llama eso, y le hace heparina. Nosotros usamos heparina para evitar la formación de trombos, ¿sí?, dentro de los vasos al pasar los diferentes tipos de materiales. Bien, impresionante el tema de la sangre, pero bueno, necesario. Así que esas cosas mucho no se ven y por ahí uno no entiende cómo. Es una disciplina bastante compleja de entender. Estos son algunos de los materiales que usamos catéteres, son los catéteres estos, porque cada uno de los catéteres que tenemos, que son un montón, están performados para canular una arteria. Por ejemplo, esto lo que tenemos acá es lo que conforma la mesa estéril. Esta llave en hino, esta llave de 3 vías grande, es para medir la presión arterial del paciente a través de este conector. Esto es el introductor que recién le he mostrado, esto es una cuerda guía. Estos son catéteres que están performados. Este, por ejemplo, es para canular la coronaria izquierda. Este catéter que está acá se llama pigtail. Esto es un JL, Judkin Left. Este es un pigtail, que es un catéter multiperforado, que lo que permite es llenar grandes cavidades de contraste en poco tiempo, ¿sí?, porque fíjense que tiene múltiples perforaciones. Y este es un catéter Judkin Right, que sirve para canular la arteria coronaria derecha, entre otros, ¿no? Los que tenemos, estos son diagnósticos, y los que tenemos acá son terapéuticos. Son catéteres que tienen distintas cualidades, porque tienen que ser más duros, tienen que tener una luz interna mucho más grande, para poder pasar cuerditas que usamos para desobstruir arterias, y que puedan pasar estos que están acá, que son los stents, ¿sí? Estas son las mallitas metálicas que nosotros colocamos para mantener abierta una arteria. El trabajo dentro de hemodinamia, ¿sí?, estos son algunos de los materiales. Lo que yo les quería hacer una aclaración y mostrarles en qué basamos nuestro trabajo, ¿no? Porque en realidad hay dos cosas principales en las que se basa la hemodinamia para poder trabajarlas. La hemodinamia es como la plomería, somos como los plomeros de la medicina, los hemodinamistas. Bien, dos conceptos. Estenosis es
la disminución de la luz de un vaso por las placas de ateroma. Las placas de ateroma son depósitos de grasa que saben que la arteria tiene tres capitas, entre la íntima y la media de la arteria se acumula esa grasa, ¿sí? Motivada por el colesterol LDL, que es el malo, son proteínas de baja densidad, el colesterol malo, y se acumula ahí y va disminuyendo el calibre de la luz del vaso y por consiguiente va a pasar menos sangre por ahí. Entonces, eso es una estenosis, es lo que nosotros resolvemos y angioplastiamos. La angioplastia es la parte terapéutica, una de las partes terapéuticas de la hemodinamia, que nos permite a través de baloncitos y estos stents devolverle el calibre normal a ese vaso. Y el otro concepto importante son las aneurismas, que son dilataciones anormales de un vaso, en donde se hace como un globito al costado de la arteria y se empieza a llenar. Entonces, al llenarse ese globito, se va estirando la pared de la arteria y se puede llegar a romper. Y eso es un peligro. Entonces, como es una dilatación anormal, lo que hacemos con el aneurisma es embolizarlo, es cerrarlo, con diferentes tipos de materiales. Puede haber estenosis y aneurismas en cualquier estructura vascular. Ahora bien, ¿cómo llegamos a este diagnóstico de que el paciente tiene una estenosis o tiene un aneurisma? Claramente, porque vamos a depender de todas las otras formas de diagnóstico por imágenes que yo les decía. Las tomografías, las resonancias, los ecodoppler y la medicina nuclear, ¿sí? Puntualmente para cada sector, vamos a decir, del cuerpo, para cada sector del trayecto vascular, tenemos por ahí un Doppler para estudiar bien mejor los vasos del cuello o para ver cómo está el músculo cardíaco. La medicina nuclear nos va a decir, nos va a dar, por ejemplo, las cámaras gamma para evaluar también la parte coronaria. Las angiotomografías y las angioresonancias brindan muchísima información, pero información visual. La angiotomografía y la angioresonancia no nos permiten el tratamiento, que es lo que nos permite la hemodinamia. Entonces, llegamos a estos diagnósticos porque tenemos otras ramas de la radiología que colaboran con la hemodinamia, brindándonos la información necesaria para poder tratar a los pacientes con estas patologías. Esto que está acá es el dibujo de una estenosis, ¿sí? Esto es lo que les hablaba, de la acumulación de la media y la íntima de la arteria, de depósitos de colesterol, la placa de ateroma, lo que se llama, ¿sí? Entonces, fíjense cómo va disminuyendo la luz del vaso. Si esto sería una arteria coronaria, la arteria coronaria que irriga el músculo cardíaco, va a necesitar claramente esta cantidad de sangre. Pero acá se está trabando un poquito la cuestión, entonces no recibe la sangre suficiente y eso genera molestia y dolor en el paciente, ¿sí? Acá un esquema un poquito más, más gráfico, en donde vemos cómo debería ser el tamaño normal de la arteria y cómo a través de los depósitos de colesterol se va cerrando, se va formando esa plaquita y se va cerrando la luz del vaso. Esto es la imagen de un aneurisma. Acá viene la arteria normal y de repente se hace esta dilatación. Se desconoce la etiología de las aneurismas, no es que podemos explicar o aducirle a una patología puntual, se desconoce, ¿sí? Podemos llegar a tener aneurismas en cualquier parte del cuerpo, aneurismas cerebrales, aneurismas aórticos, en cualquier vaso, y lo que tenemos que hacer es sellarlos para que no se rompan y generen un sangrado interno. Entonces, las embolizamos. Algunos de los materiales que usamos pueden ser espongostán, pueden ser coils. Hay diferentes materiales embolizantes. Para sellarlo, lo llenamos con ese material embolizante y lo sacamos de la circulación y ya no nos presenta un problema esa patología. Para ir cerrando entonces, después de tanta información recibida, vamos a ver uno de los casos de estenosis, ¿sí? De un paciente coronario. Entonces les presento el caso clínico de un paciente masculino de 64 años, tabaquista, diabético tipo 2, son los que se tratan con medicación, que consulta a su cardiólogo por presentar angor, dolor en el pecho, y disnea clase 2/3. Disnea funcional es la capacidad respiratoria, ¿sí? No está muy bien esa capacidad respiratoria.
El electrocardiograma, que es uno de los estudios indicadores de daño arterial para nosotros, da por las caritas, ¿sí? Nosotros vieron que cuando van a hacer el electrocardiograma les ponen un montón de chupetes en el pecho y en los costados, y esos chupetes en el medio y en los costados nos dan a nosotros el lugar donde se encuentra la probable lesión coronaria. Entonces nos está dando, nos muestra posible daño arterial en cara anterior y en cara lateral inferior. Entonces, con estos estudios, el cardiólogo lo manda al servicio de hemodinamia, donde trae los estudios correspondientes. También traen, como vamos a inyectar este medio de contraste, es importante que traigan como la función renal en laboratorio, que es lo que es la creatinina, y como vamos a punzar una arteria, es importante que traigan un hemograma para ver qué cantidad de glóbulos rojos tiene, y un coagulograma que nos va a dar información de cómo se coagula la sangre de ese paciente, para cuando retiremos ese tubito, nosotros no cosemos. Directamente hacemos la hemostasia al paciente, el cierre de ese agujerito, a través de la compresión. Cuando apretamos, generamos en ese lugarcito una aglomeración plaquetaria y no sangra más. No es que cosemos. Si quieren más información, después les voy a pasar, les voy a dejar mis datos, por si quieren conocer más acerca de esta técnica y demás. Bien, entonces lo que hacemos es, le hacemos al paciente una cinecoronariografía, que es el estudio de las arterias coronarias, diagnóstico. Cuando vemos el resultado, vemos que la coronaria derecha es la responsable del cuadro clínico y le realizamos una angioplastia en ese momento. Pero también vemos que la coronaria descendente, arteria coronaria izquierda, que se divide en dos, arteria descendente anterior y circunfleja, presenta, la más importante, la arteria descendente anterior, que corre por el surco interventricular anterior, tiene una lesión que tenemos que solucionar para que esa placa de colesterol no siga disminuyendo la luz arterial y no le genere más inconvenientes al paciente. Acá les presento entonces el caso clínico. Ahí estamos. Esto es una cinecoronariografía. Le cuesta un poquito. Ahí tenemos la arteria coronaria izquierda, ¿sí? La descendente anterior es la que se va para atrás, la que se viene para adelante es la circunfleja. Ahí se ve, ahí se ve la lesión de la arteria descendente anterior. Y acá vemos la arteria coronaria derecha prácticamente colgando. O sea, es tan grande esa estenosis, esa plaquita, que ha disminuido mucho la luz del vaso. Lo que hacemos es pasar una cuerdita muy finita a través de esa lesión y colocamos directamente un stent o un balón y podemos volver a retomar esa luz que tenía anteriormente a esa placa, ese vaso, para que ese corazón no siga sufriendo, ¿sí? Al recibir menor cantidad de sangre de la que necesita. Preparé dos casos cortitos clínicos más para ir terminando. Acá vamos a ver una angioplastia también. Estudiamos la arteria carótida interna de este paciente, tenía una estenosis, quiere decir que también había un problema de disminución de circulación arterial, y eso provoca en los pacientes una menor circulación cerebral. Las carótidas llevan la sangre, perdón, y dan irrigación a toda la parte encefálica. Colocamos un stent dentro de lo que era la arteria carótida interna, como recién vimos, y se solucionó el problema del flujo. Acá tenemos un aneurisma esplénico. La arteria esplénica es rama del tronco celíaco y es la que le lleva sangre al vaso. Fíjense que el aneurisma está acá, ¿sí? Una dilatación anormal de su arteria. El chelón y ávigo son materiales puntuales. Usamos microcatéteres. Y en este caso la embolización se hizo con coils, que son unos filamentos muy finitos de platino con los que llenamos ese aneurisma y la sacamos de circulación y no corremos más peligro de que se rompa. Esto para mí ha sido lo que me ha motivado, la posibilidad de lo que les hablaba antes, de la hemodinamia como diagnóstica y terapéutica. En el momento en que encontramos el problema vascular, podemos solucionarlo, sea una estenosis o sea un aneurisma, dejando al paciente en un estado óptimo de salud. En, en este método de diagnóstico es muy importante nuestra colaboración, nuestra participación y nuestro compromiso como licenciados, tanto en la formación de la imagen y en todos los aspectos que hemos visto. Bueno, esto es todo, esas son mis conclusiones, hemos cumplido los objetivos.
Espero les haya sido interesante. Les dejo mis datos. Agradezco nuevamente a Fardit, mis mail, para que puedan comunicarse conmigo. Hasta la próxima y ha sido un placer haber compartido con ustedes este ratito. Gracias.